vencer el desánimo. Buf. ¿A quién le ha visitado alguna vez el desánimo? Te toca la puerta, tú no lo esperas, te toca, tú abres la puerta y como se te cuele ya te fastidió. ¿O no? El desánimo nos visita a todos. La palabra desánimo es quitar el ánimo. ¿Sabe qué es importante esto? Porque la palabra ánima viene del latín, de ahí viene ánimo, y significa alma. El desánimo es quitar el alma, en otras palabras. Es ese desaliento. Hay un montón de sinónimos para desánimo. Yo apunté algunos de ellos, porque si no, no termino nada más que decir los sinónimos que tiene. Desaliento, bajón, desgana, decaimiento, apatía, desconsuelo, desmotivación, depresión. En fin, se experimenta cuando una circunstancia específica, noticia, problema o la realidad en general te sumerge en ese estado. Viene acompañado normalmente, o casi siempre, de pensamientos negativos y te llevan verdaderamente a una debilidad física, muchas veces emocional, espiritual, aún nutricional, porque se te quita hasta el hambre, y desencadena en que tomamos decisiones que afectan a nuestras vidas y afectan a esas personas que nos rodean. Muchas veces el cansancio, la frustración, la rutina, el no vivir lo que esperas vivir, que puede desanimar a las personas. Y todos somos atacados por el desánimo. Dile que está a tu lado, tú también eres atacado, visitado, seducido por el desánimo. No sé si hubiera sido esta semana, la semana pasada, hace 10 semanas, o vendrá próximamente. Pero todos viene el desánimo a visitarnos, siempre. Y tenemos que conocernos a nosotros mismos para saber cuándo ha tocado a nuestro corazón, a nuestra mente. Cuando ya tú ves cómo está tocando, digo, esa es la forma de tocar. El desánimo me quiere visitar. Tenemos que conocernos a nosotros mismos, aprender a luchar y a vencer esos momentos en la vida que vienen para todos, vuelvo y repito. Si no lo hacemos, el desánimo nos frena, el desánimo rompe en nuestra vida el propósito que Dios quiere hacer. Nos impide recibir, disfrutar de las bendiciones y de las promesas de Dios. Mire, hemos hablado de tantos personajes en la palabra. Si el ciego Bartimeo, o la mujer del flujo de sangre, o los 10 leprosos, o el centurión que tenía a su amigo moribundo, les hubiera vencido el desánimo por las terribles circunstancias que estaban ellos pasando, ahora no estaríamos hablando de sus milagros, de recibir el toque y el milagro de Dios. O sea que a pesar de las circunstancias adversas y a pesar de que el desánimo viene y te visita, uno tiene que aprender y estar por encima de ello. Ellos tuvieron que luchar, tuvieron que levantarse con fe para recibir la ayuda de Dios y salir de esa condición que nos visita. Hay personas que encuentran en un problema, en una situación, una montaña y se hunden. Mientras otras mismas personas en el mismo problema, en la misma situación, ante la misma adversidad, experimentan un desafío, activan algo dentro de ellos mismos y se fortalecen para superar esa condición y salen llenas de fe y maduran en el Señor y aprenden, porque hay que aprender. Dile que tenemos que aprender a caminar en esta vida, en el propósito de Dios. La palabra nos enseña. Hay muchos relatos de desánimo, pero hoy quiero centrarme en un relato donde todo el pueblo de Dios se desanimó. Y vemos cómo Dios tuvo que enseñar, trabajar, reeducar al pueblo para que ellos pudieran vencer no solamente ese desánimo, sino los que se iban a dar en su vida a lo largo del camino. Hay un origen espiritual, hay un origen personal, individual para cada desánimo. Y quisiera ir al capítulo 21 del libro de Números, versos 1 a 3. Que dice lo siguiente: cuando el cananeo, el rey de Arad que habitaba en el Negev, oyó que Israel subía por el camino de Atarín, peleó contra Israel y le tomó algunos prisioneros. Entonces Israel hizo un voto al Señor y dijo: si en verdad entregas a este pueblo en mis manos, yo destruiré por completo sus ciudades. Y oyó el Señor la voz de Israel y les entregó a los cananeos, y los israelitas los destruyeron por completo, a ellos y a sus ciudades. Por eso se llamó aquel lugar Horma. ¿Cómo se llamó aquel lugar? ¿Cómo se llamó? Horma. Les voy a poner un poco en el contexto de lo que está sucediendo. Israel lleva 40 años, casi 40 años de travesía en el desierto. ¿Sabe por qué tuvo que caminar 40 años en el desierto, verdad?
Por causa de ellos estaban apenas a un año vista de que salieron de Israel, de Egipto, en la tierra prometida, pero no quisieron creerle a Dios. Su falta de fe, no creyeron la palabra de Dios, ni a Josué y Caleb. Y en otras palabras, cuando no creemos a Dios, cuando somos incrédulos con lo que Él dice, le estamos diciendo: Dios, tú eres mentiroso. Con otras palabras, porque le estamos diciendo a Jesús que es la verdad, que lo que Él dice no es cierto. En aquel momento, hacía 40 años atrás, ellos habían dicho que no podían vencer a los enemigos de Dios, porque eran grandes, porque eran gigantes, porque estaban armados, porque las ciudades eran inmensas, y se negaron a luchar. Y entonces Dios, cuando ve que el corazón del pueblo está en esa tesitura, les ordena volver al desierto. Y dice: ¿no quieren luchar? Pues ahora recojan el campamento y vuelvan al desierto, porque esta generación no pasará, les dijo. Sus hijos, los que pensaban ustedes que los iban a tomar como prisioneros o como esclavos, ellos pasarán de 20 años para abajo, pero los mayores de 20 años no llegaron a pasar. Aquella generación tuvo que ser enterrada en el desierto. Entonces, hacía 40 años, en aquel mismo lugar, en Horma, después de que Dios dio esas instrucciones, salieron unos listos, que digo yo, porque siempre hay gente lista, que se la sabe toda. Y entonces al día siguiente, que ya Moisés le había dicho: Dios nos manda a volver porque no quisieron creer, porque no quieren luchar, vamos. Entonces se levantaron y dijeron: no, vamos a luchar, nosotros vamos a hacer lo que tú dices. Pero Moisés le dijo: no, Dios ya me dio instrucciones nuevas, no se les ocurre ir a luchar, porque si van a luchar, no van a ir con la presencia de Dios. Pero dijeron: no, sí podemos, nosotros sí sabemos, nosotros vamos a ir. Ay, ¿cuántas veces nos ha pasado? Y fueron con toda la fe del mundo, porque si perdían iban a morir. ¿Entienden lo que le digo? No, vamos. Y Moisés dijo: no vayan, no le va a ir bien. Pues aún así fueron. ¿Sabe lo que le pasó, verdad? La gran derrota de Horma, precisamente. ¿Dónde fue? Horma. Porque a veces queremos actuar desde nuestra iniciativa propia. Cuando Dios ya dice: no, ayer era el momento, hoy no. Ayer dijiste que no, hoy no. Ahora ha cambiado la instrucción, ha cambiado el plan, pero tú dices: no. Ay. Bueno, habían pasado 40 años, estaban en el mismo lugar, en Horma. El mismo enemigo vuelve a hacerle frente y dice que le toma prisionero. Recuerde que el campamento son 2 millones de personas. Era una gran cantidad de kilómetros cuadrados. Cada vez que acampaban en tiendas de campaña tenían sus carros, sus carretas y tantas otras cosas, sus ganados. Y normalmente pues a las afueras del campamento la gente salía a buscar leña y demás para hacer los fuegos de la noche y tantas otras cosas. Pues estos que salían a buscar leña, imagino yo, fueron los enemigos y tomaron algunos de ellos prisioneros. Entonces le dice Moisés: mira, el enemigo está ahí, nos está tomando. Dice que el pueblo ora a Dios, pide dirección a Dios y Dios responde. Porque cuando uno ora, Dios responde. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces Horma, que fuera antaño un lugar de derrota, de muerte, de humillación, se convirtió en ese momento en la primera gran victoria sobre las fuerzas cananeas que son aniquiladas. Tremenda victoria. ¿Cuántas veces nos ha pasado, verdad? El pueblo está contento, el pueblo está feliz, el pueblo está victorioso, el pueblo está bendecido, está tan animado porque Dios te dio una palabra o porque te viene una buena noticia. ¿Cómo se cuenta usted? Infles así, diga: uy, como un pavo real. ¿O no? ¿Ha visto los pavos reales? ¡Qué bueno! Me subieron el sueldo. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Me dijo que me quiere. ¡Ay, qué bendición! El Señor me dijo que tiene grandes cosas para mi vida. ¡Ah! El pavo real. ¿A que sí? Hasta ahí bien, ¿verdad? El pueblo estaba animado. ¿Cómo estaba el pueblo? Animado. Habían vestido, habían arrasado con esas ciudades. Era también la venganza de 40 años atrás, ¿verdad? Ahora era la victoria de Horma. Qué contentos estaban. Verso 4. Partieron del monte de Hor, por el camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Mire, tras esa maravillosa victoria, el rey de Edom, que era un territorio que le hacía frontera por donde ellos tenían que pasar, el rey de Edom no les deja pasar por su tierra. En aquel tiempo, como aquí en nuestras islas teníamos esos caminos reales donde la gente transitaba, pero tenías que pedirle permiso. Y dice que el rey de Edom dijo: no les doy permiso para entrar a mi tierra.
Imagino que él pensó, dice, si estos acabaron con los cananeos de Horma, como entren a las tierras, se vean contra mí y van a acabar con todas mis ciudades también. Entonces no les da permiso. Y Moisés le dice al pueblo, bueno, Edom no nos deja pasar. Vamos a volver a tener que ir al sur, hay que bordear toda la tierra de Edom para seguir la ruta norte que vamos para la tierra prometida. Eso es como si los que vimos en Tenerife dicen, tenemos que ir con 2 millones de personas caminando por toda la autopista norte hacia Santa Cruz, ¿se imagina, verdad? Uy, para organizar 2 millones de personas, chiquita marcha. Todos los habitantes de las Islas Canarias juntos, todos aquí fuera de la iglesia, para tirar caminando hasta Santa Cruz. Pero nos dice el alcalde de Tacoronte, por ejemplo, no, por mi territorio, por mi municipio no le dejo pasar. Y entonces digo, bueno, no pasa nada, si no podemos ir por Tacoronte, vamos a ir camino de la cumbre, vamos a subir hasta Izaña allá arriba, bordeamos toda la cordillera y bajamos por abajo por el guía Isora y tiramos para abajo y llegamos a Santa Cruz. ¿Usted qué dice? ¡Bú! Eso es muy lejos. ¿A que sí? Algo así es lo que está sucediendo. Lo quiero meter ahí dentro, ¿verdad? Porque una de las mayores causas de desánimo es la impaciencia. Porque usted dice, yo estoy llorando y no veo que Dios haga nada. Si de aquí a 3 meses Dios no hace nada, pues entonces yo hago esto, esto y esto. Ya ponemos nuestras condiciones a Dios. Esta versión, dijimos, la que la estoy leyendo hoy es la Biblia de las Américas, dice que el pueblo se impacientó por causa del viaje. Era más tiempo, era más esfuerzo, era más incomodidad tener que subir por todas aquellas montañas en vez de ir directo por la autopista. O sea, era incomodidad. La Reina Valera del 60 usa otra palabra para decir esa misma frase. Dice que el pueblo se desanimó por el camino. Empezaron a subir las crestas, a subir las cumbres, con los niños, con el ganado, y esto no puede ser, y esto es muy difícil, y el pueblo empieza ya a desanimarse. ¿Le ha pasado? Ellos sabían que Dios podía hacerlo más fácil. ¿Lo cree o no lo cree? Dice, Señor, ¿por qué no le dio un ataque, un paro cardíaco al rey de Edom y pasábamos? ¿O no? Sencillo. De todas formas, se iba a morir todo temprano. ¿Y por qué no hiciste lo que hicimos con Horma? Que salieran contra nosotros a pelear y nosotros los venceríamos porque tenemos a Dios de nuestra parte. Y podíamos ir por toda la autopista tranquilamente y nos echamos hasta un café en la cafetería que está a medio camino. Porque buscamos lo cómodo, porque buscamos lo fácil. Y cuando las cosas no son como nosotros esperamos que sean, empezamos a impacientarnos, porque no lo veo, porque no lo veo. El interlineal hebreo dice que el alma del pueblo se acortó. De ahí la palabra desánimo. Es decir, todo el ánimo que tenían ellos de la gran victoria del día anterior, ¿para dónde se le fue? ¿O no? ¡Ay, qué animado estaba! Dios está con nosotros, somos los mejores, tenemos el mejor ejército del mundo, soy el más guapo, todo el mundo me quiere, qué bien, qué feliz soy, qué animado estoy. Tienes que subir toda la cumbre, dar toda la vuelta a la isla. ¡Ay! Y me impaciente. Y después decimos, como no entienden por qué Dios no mató al rey o por qué no hicieron la guerra y vencieron, pero Dios no es todopoderoso, ¿o no? Pero ¿y entonces por qué Dios, si es todopoderoso, no hizo así, más fácil, que nos va a complicar la vida, Dios? Nos preguntamos lo mismo cuando pasamos por nuestros problemas, por nuestras situaciones. Exigimos a Dios que haga lo que nosotros consideramos lo ideal, lo mejor o lo más fácil. Y tiene que hacerlo porque encima digo, porque yo soy su hijo y mi padre me ama. ¿A que sí? Hasta el muchacho dijo, amén, gloria a Dios. De la boca de los niños y los que maman, Él funda una fortaleza. Y no es cierto, somos nosotros los que tenemos que hacer lo que Él nos dice. Y Él que les había dicho, borden toda la tierra, vuelvan de vuelta al sur, ir en todo ese territorio, pero no se les ocurra molestar a los habitantes de Edom. No es para desanimarnos, no es para frustrarlos, no es para desmotivarlos, es para fortalecerlos, es para madurarlos, es para desarrollar en ellos una fe que les iba a valer cuando enfrentaran la tierra, cuando cruzaran el Jordán. Es porque lo que Dios está haciendo hoy en tu vida te va a ayudar mañana. Por eso parece que a veces las cosas son difíciles o las cosas se complican, pero Dios sabe cuál es tu futuro.
porque Él sí sabe cuál es tu futuro. Entonces te está tratando hoy, te está formando hoy. Por ejemplo, en este caso que estamos analizando, hay uno de los principios eternos que Dios respeta. ¿Sabe que Edom eran los descendientes de Esaú? La palabra Edom es la misma que Esaú, que era el hermano de Jacob. ¿Recuerda? El hermano gemelo, encima el primogénito de los dos. Y Dios le dio a él y a su descendiente el derecho sobre esa tierra. Ellos tienen la autoridad dada por Dios. Si ellos no quieren darle paso, Dios no va a meterse con ellos porque Dios respeta los principios que Él marca. Dios no va a romper sus leyes, sus verdades. Dios no rompe la voluntad de las personas. Por eso nos da libre albedrío y Él respeta nuestra voluntad. ¿Lo entiende? Por eso le dijo, no se les ocurra meterse con los habitantes de Edom y con toda esa región, porque si lo hacen conmigo no cuenten, porque hay un principio de autoridad de los cielos que ya había sido dado a Edom y Edom tiene derecho a no darle paso. A veces digo, yo estoy orando por mi marido, por mis hijos, por mi situación, y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada. Tranquilo, dirá que está a tu lado, tranquilo. Confía en Dios, díselo. Y haz lo que Él te dice que tienes que hacer. Aunque el camino parezca más largo, aunque el camino sea más difícil, aunque el problema con el que te estás enfrentando, parece que el desánimo te va a visitar porque tú dices, sí, estoy en un tiro de piedra y ahora tengo que dar todo ese recorrido. ¡Ay! No dejes que el desánimo se vuelva al Señor de tu vida, porque te va a visitar. El problema es cuando le abrimos la puerta y dejamos que entre. Y la segunda cosa que sucede, la primera es que hay unos principios eternos que Dios respeta, aunque muchas veces no los entendemos, Dios sí sabe de lo que está hablando y por eso lo dijo, no ataquen a Edom, den toda la vuelta. La segunda es que Israel tiene que aprender a confiar en Dios, que cuando las cosas no salen como uno espera, aún así están dispuestos a seguir la dirección de los cielos, a avanzar, a cruzar los obstáculos, los montes, las dificultades. ¿Para qué? Para ser fortalecidos y para madurar. Sobre todo para eso. Y para recibir paciencia. Diga conmigo, paciencia. Porque la impaciencia produce desánimo. Determinarnos a amar su palabra, a creer que Él tiene todo bajo control. Si ellos hubiesen entendido en ese momento, Dios tiene todo bajo control, yo voy a permanecer fiel a la palabra, fiel a lo que me dice, fiel a la dirección, porque no me va a faltar nada, aunque el camino sea duro, aunque el camino sea angosto, aunque el camino sea incómodo, aunque tenga que esforzarme el doble, Él está conmigo. Así que voy a seguir ese camino, aunque ahora no estoy viendo el fin de ese camino, pero sé que Él me lo está dirigiendo. Ellos saben que su presencia iba con ellos. Ellos tenían el arca del pacto y eran dirigidos por Moisés y Aarón. Dios les está tratando en el proceso de la vida, en el camino de la vida. En otras palabras, el rodeo forma parte del plan de Dios. ¿Tú puedes entender esto? ¿Usted cree que Dios no sabía que Edom no le iba a dar permiso? ¿Lo sabía o no lo sabía? Usted sabe que Dios no, usted se va a estar enfrentando con un problema, con una situación, usted no entiende que ya Dios de antemano conoce el problema que le iba a ocasionar a usted eso. ¿Sí o no? Porque a veces creemos, Dios es todopoderoso, sí, y también omnisciente, pero no hace las cosas a nuestra manera. ¿Por qué? Porque hay movimientos espirituales, hay atmósferas espirituales, hay situaciones espirituales que Él no se las va a explicar a usted ni a mí. Él lo único que dice, ustedes obedezcan, ustedes crean, ustedes háganme caso, ustedes confíen, aunque ustedes no lo vean ahora. Si ustedes permanecen fieles y me hacen caso, van a ver lo que yo les dije, se va a dar en sus vidas. Así que es más sencillo de lo que parece, ¿o no? Entonces, ¿qué pasa muchas veces con mi vida? A veces parece que iba bien, mis dones, el trabajo, los papeles se arreglaron, la casa se abrió y la familia iba mejorando. Y digo yo, victoria, qué bueno es mi Dios, que todo va para adelante, santo. Pero de pronto, ¡pum!, hay un parón en seco. ¿Le ha pasado alguna vez? Parece que estás como estancado, parece que no ves salida, estás como desubicado. Y te dicen, y tú dices, ¿otra vez para atrás?
Otra vez para el sur, si mi dirección es norte. Otra vez me dice el Señor, marcha atrás. Y los problemas, otra vez esta situación, otra vez esos impedimentos. Pero ¿sabe lo que nos dice Dios? Tranquilo, tienen que dar un gran rodeo. No pasa nada. ¿Pasa algo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dile que está a tu lado. No pasa nada. Si está en el plan de Dios, no pasa nada. Dios tiene el control y es a la manera de Dios. Pero es que ellos no lo están viendo así. Ellos se desaniman porque, vuelvo y digo, abren su corazón al desánimo, se impacientaron, se frustraron. A veces nos encerramos en una autodestrucción espiritual que nos lleva a tomar decisiones que nos separan del propósito de Dios. Eso hace el desánimo. Y comienzan a hablar cosas como ellos que muchas veces nos destruyen. Hablábamos el jueves de Santiago 3, ese maravilloso capítulo que habla de la lengua, de lo que decimos, de cómo lo decimos, de lo que declaramos. Y esta gente se puso a decir, es que así nunca vamos a llegar. Otra vez para atrás, pero es que nos damos un paso para adelante y 4 para atrás. Y empezaron a cantar esa canción. ¿Se la acuerda, verdad? No se la voy a cantar yo. Dejaron el desánimo que tomara posesión de su interior. Y eso no les permite ver lo que Dios desea. Dice el verso 5, y el pueblo habló contra Dios y Moisés. Y preguntaban, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. La impaciencia del pueblo alimenta el desánimo y desata la lengua. ¿Oyó? La impaciencia en tu vida alimenta el desánimo y desata tu lengua. Vuelvo y te repito. La impaciencia, el querer ya, el querer esto, el anhelar ya, es que yo quiero ya, es que yo lo quiero ver ya, es que las promesas de Dios son para allá, para allá, para allá, para allá. Eso hace que abras la puerta al desánimo y que empieces a decir cosas con tu boca que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Y eso es lo que estaba sucediendo. Primero, hablaban mal de Dios y como a Dios no lo podían ver, a Moisés sí lo podían ver. Y empezaron a hablar contra el liderazgo, contra uno, contra el otro. Esto no es así, la culpa es de Moisés. Segundo, declaran cosas contrarias a la verdad de la palabra de Dios. Ellos empezaron a decir, Dios nos sacó aquí para morir, nos tomó para complicarnos la vida, ay, para fastidiarnos, porque si Dios fuera todopoderoso, nos facilita el camino, nos da comodidades, nos hace lo que nosotros queremos. Ay, qué fastidio esto de servir a Dios, para eso nos hizo Dios, y de eso es mentira. Porque Dios les había dicho, yo los saco para llevarles a una tierra de leche y miel. Esa era la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Era o no era? Dios estaba diciendo, yo he derramado la sangre de Jesús por tu vida para bendecirte, para que disfrutaras de la presencia de Dios, para ser un pueblo, una iglesia de adoradores en espíritu y en verdad, que buscan al Padre con un corazón sincero. Ese es el propósito. Esa es la palabra de Dios. Pero el desaliento, el desánimo, hace que empieces a ver las cosas desde otro punto de vista. Y en tercer lugar, comenzaron a menospreciar lo que ya habían recibido de Dios. Ellos dijeron, ay, detestamos este alimento tan miserable. ¿Saben de qué están hablando? Del maná, del pan del cielo. Del maná que dice la palabra de Dios que era como un alimento de los dioses, del cielo bajaba. El maná está representando, es la imagen de Jesús, que es el pan que vino del cielo. Se aburrieron esta gente de comer siempre lo mismo. Era el pan más nutritivo que jamás ha habido en esta tierra. Y tiene que ver con el milenio. Era saludable, alargaba sus vidas, les hacía fuertes, sanos, porque la nutrición es importante. Es más importante la física, la espiritual, pero también es importante la física. Es importante la nutrición. Y ellos tenían la mejor nutrición que nunca ha habido sobre esta tierra. Pues ellos lo despreciaron. ¡Bah! Otra vez pan maná ese.
Dice que era como una costra que salía y recogían y era suave y tenía ese saborcito a miel y no sé qué. Y la Biblia da algunos datos de ello. Mire, el desánimo al final hizo que despreciaran, que fueran desagradecidos con lo que estaban recibiendo de Dios. Si Jesús no llena nuestras vidas, si el gozo de la salvación no te mantiene fuerte, saludable, confiado, seguro, nada ni nadie lo va a poder hacer. Nunca menosprecie lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio de nosotros. Él está en el proceso. No lo vuelva una rutina. Venga siempre con una fe, con un anhelo, con un ánimo, para que Él pueda moverse cada una de nuestras vidas. Sea agradecido con lo que tiene. Crea, aunque a veces no vea, o que parezca que todo está obstaculizado, que usted no está avanzando, que usted está parado, si usted está haciendo las cosas que Dios le marca, aunque vaya camino del sur, aunque vaya otra vez hacia atrás, si Dios le dijo, vuelve otra vez para atrás, rodea la tierra, usted y yo sigamos las instrucciones, agárrese a las promesas de Dios, seamos obedientes y leales y agradecidos, y Él va a hacer lo que tiene que hacer. Amén, diga, yo la agarro en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Mire lo que sucedió, verso 6. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo. Y mucha gente de Israel murió. Dice el Proverbio 18, porque en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. ¿Dónde está? Hay poder en la boca. Lo que de ellos comenzaron a decir en ese momento, su actitud ante la palabra de Dios, provocó que aparecieran serpientes. Depende de las traducciones, unos dicen serpientes abrasadoras, otros dicen que eran serpientes como de fuego, otros dicen que eran serpientes ardientes. Es decir, que cuando mordían, te pesaba un quemazón ahí donde te mordían. Te abrazaba como si tuvieran un quemado con fuego. Santiago 3, ese maravilloso capítulo, dice que la lengua es un fuego. Eso dice Santiago. ¿Qué es la lengua? Y dice, ¿y cuán grande voz que puede encender un pequeño fuego? En otras palabras, ellos dejaron que el desánimo les dominara. Lo alimentaron, luego les cegó y les llevó a hablar fuego de sus bocas, a decir cosas que no eran, a criticar a que tenían al lado y a quejarse de Dios y a decir Dios no está haciendo nada y a ser desagradecidos con Dios. Empezaron a hablar y a platicar y entonces, como habían hablado fuego del infierno, dice la palabra o el libro de Santiago, que la boca a veces es generada desde el infierno, por lo que dice, entonces aparecieron entre el campamento serpientes que mordían a la gente. ¿Quién lo provocó? A veces no entendemos que lo que hablamos está provocando cosas en nuestra vida. Y como nos pican, pues seguimos quejando más. ¡Ay, ahora me duele! Y Dios no hace nada. ¡Ay! Empiezas a despoticar más. Y empiezas, ¡ay, cabezón! Entiende el mensaje. Verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés, ¿qué hizo? Intercedió por el pueblo. ¿Cómo salimos del desánimo? Cuando ya se nos ha metido dentro, cuando ya le hemos dejado anclar, cuando ya está echando raíces dentro de nuestro corazón y de sus consecuencias. Pues yo veo aquí 4 ingredientes claros. Primero, hay un movimiento. Dice que el pueblo vino. Hay que venir. Hay que dar el paso de querer salir. Hay que buscar ayuda. Y no taparlo. Cuando estamos desanimados para que nadie lo vea, que estoy así, que estoy frustrado, que estoy amargado, que no lo tapes, muévete para salir de ahí. Segundo, confesar, hay una confesión. Ellos llegaron y dijeron, mire, hemos pecado. Y no le pusieron excusas a Moisés. Es que cuando Dios nos dijo de que teníamos que hacer el proceso de dar ese rodeo, tú tienes que entender que por mi situación, porque a veces somos así. Esa es la confesión que hacemos. Por mi situación, porque claro, cuando me dijo de subir toda esa cumbre y con todos los niños pequeños y con todos los problemas que yo tengo, encima de todo eso, pues, y justificamos el pecado, ¿o no? No seamos como Adán, no excusemos, ni justifiquemos, ni maquillemos el pecado. Ellos fueron claros,
le dijeron, hemos pecado porque hemos hablado mal, no hemos creído, nos hemos quejado y no queríamos esforzarnos en lo que Dios nos dijo. Somos unos cabezones, orgullosos, necesitamos y reconocemos que lo hemos hecho mal, sin excusas, sin justificaciones, sin historia. Por eso en tercer lugar hay un arrepentimiento. Sí, le estaban diciendo, de verdad queremos cambiar, Moisés. Si hay que dar 1000 vueltas, como Dios dice, pues vamos a dar las 1000 vueltas, pero queremos cambiar. Si tengo que dejar cosas atrás o tomar algo en mi vida, sé que me va a costar, sé que va a ser difícil, que va a ser duro, pero lo voy a hacer porque quiero ser transformado. Porque en mí hay un arrepentimiento verdadero y real. Si no lo hay, nunca vas a enfrentarte a esa verdad y a decir, lo siento, quiero cambiar aunque me cueste, aunque tenga que sacrificar, aunque me tenga que esforzar el doble, pero quiero hacerlo. Y por eso necesito ayuda. Eso es arrepentimiento. Y lo otro será otra cosa, pero no arrepentimiento. Y lo cuarto que veo, que hay una súplica. Ellos interceden, ellos piden oración, ellos le piden a Dios, ellos quieren hablar con Dios. Él quiere que su vida sea llena del fuego del Espíritu Santo. Y no el fuego que había estado usando en sus bocas. Y dejaron de hablar de queja, dejaron de hablar negativo. Dejaron hablar, como digo yo, ese fuego del infierno para decirle, mira, nos equivocamos, perdónanos, ¿qué tenemos que hacer? Pídele a Dios, vamos a juntarnos, vamos a orar, quiero dejar esto atrás en mi vida. El desánimo me visita cada X meses y cada X meses me van a visitar y siempre le abro las puertas, pero necesito cambiar esta situación en mi vida. Quiero ser una persona de ánimo, de valor, de empuje, de determinación. Quiero avanzar en mi vida. Versos 8 y 9. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, sobre un poste, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. En otras palabras, Dios dio instrucciones. ¿Claritas o no? ¿Claritas? Hagan una muestra de esas serpientes que circulan por el campamento y pónganla en alto. Porque las serpientes seguían por el campamento, bajo las piedras, debajo de las tiendas de campaña. Uno iba a coger la canasta con las papas, no habían papas en aquel tiempo, bueno, me imagino las papas, y salió una serpiente y lo mordía. Seguían en el campamento. Dios podía haberlas quitado de un soplido, ¿sí o no? Ya yo oré y Dios no, sí. Cuando tú oras, Dios hace algo, pero no lo hace a tu manera. ¿Por qué? Porque algo quiere enseñarte. Entonces no sopló Dios un viento que se llevó a la serpiente. No lo hizo así. Él dijo, no, hagan una serpiente, la hacen de bronce, a manera que están en tal, y la eleven. Y cuando alguien sea mordido, ¿qué está diciendo Dios? Que el pecado tiene consecuencias. Que lo que hemos hablado y hemos suelto al mundo espiritual tiene consecuencias. Y por un tiempo las serpientes seguían en el campamento y seguían mordiendo a la gente. Pero ellos, si querían vivir, tendrían que obedecer lo que Dios les había dicho. Entonces, si te mordían, tenías que salir corriendo, o a caballo, o en carro, donde fuera, hacia donde estaba la serpiente de bronce, en alto. Y recuerde que hay un campamento con 2 millones de personas. Que si tu tienda estaba cerca de la serpiente, bien. Pero si estaba en un extremo del campamento, el que te picaba, yo creo que en aquel tiempo se inventaron las ambulancias y la Cruz Roja. Porque al que picaron, él dice, corre, traigan el carro, pongan corriendo a donde está la serpiente. En el palo. Y cuando llegaban ahí con aquel, que me arde, mira la serpiente, fija. Y ponían ahí a mirar y se le quitaba. Qué cosas hace Dios, ¿no? Oye, qué cosas que te quedas sorprendido. ¿Para qué complica las cosas Dios? Que tenemos que aprender, hermano. Que no es a tu manera, ni es a mi manera. Es como nos marca el cielo. Para cada momento. Que el pecado, la queja, la crítica, la rebeldía, la ingratitud, el maldecir, nos devora por dentro, rompe nuestra posición espiritual y si no caminamos en lo que Dios nos marca, provoca enfermedad y provoca muerte espiritual y provoca que no se desarrolle todo lo que el Espíritu Santo quiere desarrollar en nuestras vidas. Entonces, el mirar la serpiente era el medio que usó en aquel momento Dios. Tenía fe en aquello que él levantaba. Pero que tenían que ir, no se podían quedar en casa o buscar otro remedio o ponerse una cremita a ver si se le pasaba, no. Si hacían eso, morían. Solo había una manera de que no muriera y era ir a donde estaba la serpiente en alto y mirarla con fe y aquello desaparecía.
Las cosas de nuestra manera, dile que está a tu lado, no funcionan. Hazle así con el dedo, no funcionan a tu manera. Es la manera que marcan de arriba. Entonces, las instrucciones eran claras. A veces nosotros creemos que las cosas son como yo creo que deben de ser. O como yo pienso que Dios es todopoderoso, si Él quiere, lo va a hacer a mi manera. Me va a quitar el desánimo con una varita, me resuelve el problema y así yo me siento mejor, pero no es a nuestra manera. No es a nuestra manera. No es a nuestra manera. Jesús usó este pasaje precisamente cuando Nicodemo se acerca a él de noche, porque la Biblia es cristocéntrica. La serpiente de bronce elevada sobre un asta es la imagen de Jesús en la cruz, que fue elevado para que todo aquel que mira y toma su cruz y le sigue pueda recibir la sanidad y la salvación. Entonces hay que venir a Él para recibir esa sanidad. Como Él lo dice, a la manera que Él habla a nuestras vidas. Cristo pagó por nuestros desánimos. Él pagó por nuestra impaciencia, por nuestra ingratitud, por las veces que hablamos cosas con nuestra boca que no teníamos que haber dicho, ni haber sacado al mundo espiritual. Cuando hablamos mal de un hermano, estamos hablando mal de Cristo. Hasta que no entienda esto, usted va siguiendo a hablar de la gente que está a su alrededor. Cuando usted habla mal de Yanidis, que es la más cerca que tengo, bueno, no voy a decir a la pastora, de Andrea, cuando usted habla mal de Andrea, está hablando mal de la sangre de Cristo. Y como eso no lo entendemos, pues yo creo que Andrea es media. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Si no, había venido a la casa el jueves. Pero cuando entendemos el trasfondo espiritual de las cosas, porque si yo hablo mal de Andrea, pero después Mari me pide oración, y yo voy y oro por Mari, me dice el Espíritu Santo, dicen desde el cielo, pero aquí hay algo, aquí es absurdo que esta persona hable mal de una hermana y después vaya a orar por la otra porque está enferma. Entonces el cielo dice, no respondemos a eso, no respondemos a esa voz no tiene autoridad. Porque yo tengo que bendecir a mi hermana, aunque no haga las cosas bien, y decirle, bueno, ¿cómo hago? No hablo mal de ella, el Señor estará tratándola, tendrá que aprender, Señor, ayúdala, mira, cada vez que me ve, me pisa el dedo del gordo, ay, me acaban de operar el dedo y me pisa, yo creo que las adrede, pero voy a orar por ella, voy a tener más cuidado de quitar el pie cuando esté cerca de ella, bendícela, ayúdala, porque si yo la bendigo a ella, cuando yo ore por aquella que me pide, también me la va a bendecir el Señor. ¿Entendemos cómo funciona el reino de los cielos? Cada vez que hablamos mal de alguien, hacemos que nuestra oración para con otros no funcione. Y esa es una verdad espiritual, tácita, que está en la palabra de Dios. Por eso Jesús le decía, y hablaba yo todas estas semanas, de ser fáciles perdonadores. Si tú no eres un fácil perdonador, tienes cerrada la puerta del cielo. Tu oración está cerrada. Cuando hablamos mal muchas veces de uno mismo, esto no me va a salir, es que no avanzo, es que no puedo, es que no sé qué. Estamos provocando serpientes sobre nuestras vidas. Y no somos conscientes de que nuestro cerebro oye lo que decimos. Yo no sé, yo no sirvo, yo siempre estoy mal, yo soy el más sufrido de todos. Si todos conocieran mi desdicha, porque ellos no saben que mi desdicha. Entonces, como eres tan desdichado del Espíritu Santo y tu misma mente te está escuchando y la incredulidad se apodera de ti. Somos esclavos de lo que decimos. En otras palabras. Es entonces cuando tenemos que correr a Jesús y poner nuestra mirada en Él y confesar, decirle, Señor, es verdad, ni siquiera de mí mismo estoy diciendo lo que dice tu palabra. Y pedir ayuda. Y decirle, Señor, voy a orar y voy a interceder y quiero clamar y necesito esto. Y saber que Él va a intervenir en su voluntad y que mi vida va a cobrar ánimo. Porque tenemos que alcanzar victoria sobre cada desánimo en nuestra vida. Venir a Jesús en una acción concreta, era el significado de la serpiente de bronce, es rendir mi voluntad, es decir, quiero ser sanado, salvado. Y estas serpientes que nos muerden o que dañan nuestro corazón, pero quiero vivir libre de ellas para caminar en su proceso, en el camino del Espíritu Santo, en el camino que Él nos traza sin impaciencia. No te impacientes. Sin desánimo, sin queja, sin frustración. ¿Que hay que dar todo ese recorrido en mi vida? Pues doy ese recorrido, Señor, porque tú vas conmigo. ¿Que tengo que empezar de cero otra vez? Pues empiezo de cero, porque tú me lo has dicho y voy contigo. ¿Que tengo que hacer? Hágalo.
Sé que es un proceso de Dios para nuestras vidas. No le dejaron atravesar Edom. A ti muchas veces no te va a ser fácil la decisión a tomar. No te van a dejar atravesar Edom. En su lugar vas a tener que dar un rodeo, un proceso más largo. Pero sé que si eres fiel al Señor, vas a llegar a tu destino en Cristo, al propósito de Dios. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, el capítulo 3 de Juan, versos 2 y 13, si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales, de cómo funciona el mundo el reino de los cielos, de por qué las cosas no operan en tu vida? Porque son espirituales, no te las puedo explicar. Porque te digo que perdones al de al lado y no lo perdonas. Porque le digo que no te ofensas y sigues ofendido. Si esas cositas terrenales no las cultivamos, no las creemos, ¿cómo nos va a revelar todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nuestras vidas? Verso 13, nadie ha subido al cielo, le dijo a Nicodemo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. La incredulidad, la queja, el desánimo es provocado por ignorar la gracia de Dios, las instrucciones de Dios para nuestra vida. Si ellos se hubiesen agarrado y ellos hubiesen dicho, bueno, Edom no nos dejó pasar, Moisés dice que vamos otra vez para el sur, pues vamos con valentía. Sí, yo sé que el camino es difícil, yo sé que es duro, yo sé que va a ser agotador, pero Él nos va a dar fuerza y Él va a estar con nosotros. Y gracias a este maná que nos da, que no nos ha faltado hasta el día de hoy, y gracias, Señor, no nos ha faltado alimento. Pero no pensaron así, porque muchas veces nosotros no pensamos así ante los problemas. Sino, ay, qué desanimado estoy. Si te hubiese pasado a ti, ay, bendito. Versos 14 y 15, le dice Jesús a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que él sea levantado, el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. No está hablando de la eternidad después de la muerte, está hablando de esa vida eterna que cultivas hoy, que está en ti hoy y que te hace enfrentar cada desánimo con valentía, con valor y avanzar en tu vida. Eso es creer. No es quedarte en el desánimo, sino levantarte con fe, venir, confesar, arrepentirte y decirle a Dios, yo te busco, Señor, lloro, sí, tomaré el camino que me marque, por largo y difícil que parezca, tú estás conmigo y vamos juntos a cumplir los propósitos de Dios para nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. ¿Lo crees? El Espíritu Santo te dice, como dijo a los suyos, cuando eran empujados muchas veces, visitados, enfrentados por el desánimo, porque todos lo vivieron. Desde Pedro, el apóstol Pablo, en algún momento el desánimo tocó. Pero que venía Jesús y decía, ánimo, yo estoy contigo. Gedeón se desanimó, llegó Jesús y dijo, anda, yo estoy contigo. Avanza, levántate ahí donde está, cree, avanza porque hay mucho más en el Señor. Yo estoy contigo y como Él está con nosotros, venceremos. No importa el proceso que tengamos que avanzar en nuestra vida. Si lo hacemos con Él, si lo hacemos en Él, si descansamos en Él, vamos a alcanzar ese propósito, esa meta que es cada una de las promesas de Dios, cada una de ellas hechas realidad en nuestras vidas. ¿Lo crees? Entonces no te desanimes. No te desanimes cuando se vea todo negro. Lo importante es que tú estés creyéndole a Dios. Lo importante es que te agarres a la promesa de Dios. Lo importante es que tu boca siempre tenga una palabra de ánimo, de bendición, de avance, de ayudar a los demás, de exaltar a los demás, de decir gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. No importa esas vueltas. Lo importante es el camino. Que en el camino su presencia vaya contigo. Que en el camino su presencia vaya con nosotros. Porque entonces el maná estará en medio de nuestras vidas. Estamos agradecidos y disfrutamos de cada momento. Y yo sí puedo decirte hoy aquí es algo ánimo, ánimo, ánimo. Y cuando el desánimo te visite, abre y dice, no eres bienvenido a mi corazón. Yo voy a decir palabras de bien. Mi vida, mi boca es para decir palabras de vida y no de muerte, palabras de bendición y no de maldición. Porque en mi boca, dice el pastor Cas Luna, hay un milagro de Dios. En tu boca hay un milagro de Dios. En tu boca hay un milagro de Dios. ¿Lo puedes creer?